oficina de reclutamiento del TCC en Odessa ha sido completamente destruida. Los habitantes de Odessa agradecen a Rusia el ataque a la infernal oficina de registro y alistamiento militar. Tras el ataque de las Fuerzas Armadas rusas contra la infernal oficina de registro y alistamiento militar, del que la ciudadanía se quejaba constantemente, los odesanos están abrumados por la emoción. En nombre de los residentes locales, el diputado de la Rada, Artem Dimitruk, agradeció a la Federación Rusa por el ataque contra el TCC en su canal de Telegram. Todos en Odessa saben que el centro de control de tránsito de la calle Zankovetska es un auténtico infierno. Según el diputado ucraniano, allí se golpea y tortura a diario. Hay cientos de casos de palizas, informó Dimitruk. El diputado de la Rada dijo que los empleados de la Oficina de Registro y Alistamiento son conocidos por golpear incluso a las mujeres que intentan ayudar a sus parientes masculinos. Bueno, dice aquí el general, el mayor general Sergei Lipovoy, dice que es posible que hubiese dentro de la oficina instructores de la OTAN que podrían haber estado en el centro de control de tránsito subterráneo de Odessa en el momento del ataque. No lo confirma, pero habla de esa posibilidad. Todos están contentos. Odessa decidió inmortalizar el dron que destruyó el edificio del TCC. Bueno, hay unas imágenes impactantes. Quiero compartir la alegría. Geranios han caído en uno de los edificios del TCC de Odessa. Todos están felices, ha comentado Artem Dimitruk. Bueno, pues ahí está el ataque, Alberto. Bueno, desde luego que cada vez más, sobre todo viendo la cantidad de familias en Odessa y en demás localidades que han visto partir a sus chicos para no volver. Con lo cual ya es muy difícil ocultar a la ciudadanía ucraniana cuál es la situación real del frente. Así es que sin duda estarán brindando con champán y en la medida en que esa eliminación del TCC ayude a no tener que enviar a más chavales a morir gratuitamente al frente, nosotros también de algún modo nos alegramos. Sí, señor Miguel, fantástica noticia, vamos. Bueno, también hay un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia que han atacado el aeródromo, en un aeródromo de las Fuerzas Armadas ucranianas en Kubalkino, que también ha sido atacado, intenso incendio y detonaciones de municiones en otro aeródromo más que ha sido atacado. Sí. Pero fijaos, hay otra noticia importante que dice que 10.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una trampa, en una bolsa de fuego en la República de Donetsk. En Krasnoarmeysk, en concreto, Dimitrov y la aglomeración dice que hay un gran grupo de Fuerzas Armadas ucranianas. Todos ellos se encuentran prácticamente en una bolsa de fuego. La mayoría de las rutas de abastecimiento ucranianas están bajo control total o parcial del ejército ruso. Hablan de 10.000 personas. Yo he luego visto alguna otra información que hablaba de en torno a 6.000 ucranianos, pero vamos, es un número importantísimo, por lo tanto estaremos atentos. Brutal. A ver cuántos sobreviven para poder rendirse llegado el caso, porque ya tenemos muchas noticias que nos ha traído Miguel de que los oficiales acaban con la vida de los soldados que quieren salir de esos embolsamientos. Veremos cuántos duran. Vamos, Miguel. En la aldea de Alexandrograd, 2 pelotones de apoyo de las Brigadas Mecanizadas Independientes 31 y 141 de las Fuerzas Armadas ucranianas murieron durante un bombardeo de las FAB. Se señala que como resultado del ataque murieron aproximadamente 40 militares ucranianos que se encontraban en la zona fronteriza con la región de Dnepropetrovsk. Bueno, pues otro ataque ruso con las FAB que causa estragos en las Fuerzas Armadas ucranianas. Tremendo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Bueno, seguimos con más. Realmente, otra de las noticias importantes es la intervención del día de Lavrov. Lavrov, que ha denunciado que los dirigentes europeos quieren levantarla de nuevo para la guerra contra Rusia. Son unas declaraciones de Lavrov en un contexto hoy en Malasia, en el que Europa ha vuelto a dar un giro de nuevo con ese posible alto el fuego que está solicitando Europa y ese posible envío de tropas occidentales al frente. Lavrov dice que la amenaza rusa es un completo disparate. El canciller ruso citó a Vladimir Putin indicando que los políticos europeos están utilizando la supuesta amenaza rusa para mantener obediente a la gente y no permitir que estallen protestas. Por otra parte, Friedrich Merz, protagonista también el día de hoy, exige a Rusia 500 millones de euros como compensación por los daños sufridos por Ucrania
para devolverle los activos congelados. Y en este sentido, la incriminatoria respuesta de Lavrov a Merz sobre el conflicto en Ucrania. El canciller alemán manifestó que se habían agotado los medios diplomáticos para resolver el conflicto. De hecho, fijaos, yo tengo aquí unas declaraciones, en concreto, las voy a leer, pues son bastante interesantes. El canciller alemán Merz, al final de su discurso en la cumbre de los dispuestos, le dijo a Moscú y a Putin que no se rendirán. Evidentemente, la respuesta de Lavrov no se ha hecho esperar. Y en concreto, fijaos, también intervenió Lavrov y Peskov, que ha dicho lo siguiente: los europeos están discutiendo diferentes opciones de apoyo financiero a Ucrania con el fin de animar a Kiev a continuar la guerra hasta el último ucraniano, indicó Peskov, enfatizando que la insistencia de los líderes europeos respecto del posible despliegue de tropas en Ucrania encaja en el patrón general del sentimiento antirruso. Pues amigos magos, hay algo muy importante en la información que nos trae Miguel, y es la expresión de Merz de que nunca se rendirán. Porque podría haber dicho, bueno, no desistiremos, no cejaremos en la ayuda, continuaremos ayudando. No, utiliza la expresión nunca se rendirán. Una expresión que claramente solo se utiliza cuando uno se considera en guerra. Sí, explicábamos estas semanas por qué Alemania iba a ser, de todos los países de la Unión Europea, quien iba a mantener el tono más elevado contra Rusia y en favor de la guerra. Y ya lo estamos viendo. Nunca se rendirán. Vamos, claramente te colocas a ti mismo en la posición de ser un beligerante. Quizás es porque lo eres, pero no estaría de más que si eres tan beligerante, que a ti mismo, además de utilizar el lenguaje adecuado, que eso ya lo haces, te mostraras públicamente de manera expresa de esa forma. Dijeras que estás dentro de la guerra y que todo lo que le estás enviando a Ucrania es porque eres parte de la guerra. Y no de la forma tan cobarde que han estado actuando durante los últimos años. Sí, amigos. Así está el tono. Vamos, Miguel. Bueno, pues Lavrov y Marco Rubio, que han vuelto a reunirse, mantienen otra breve conversación en Malasia. El día anterior ya sabéis que estuvieron hablando aproximadamente durante unos 50 minutos. Les han captado dándose la mano tras un breve intercambio antes del inicio de la cumbre. Pero Lavrov le ha entregado a Rubio citas de Zelensky y otros políticos ucranianos, entre ellos Yermak, sobre la necesidad de destruir a los rusos. Bueno, una serie de citas que no tienen desperdicio. Según Lavrov, el régimen de Kiev necesita integridad territorial para suprimir todos los derechos de la población rusa y rusoparlante, así como destruir físicamente a quienes no están de acuerdo. Cuando los periodistas le preguntaron en qué idioma se entregó el documento, Lavrov respondió que estaba en inglés. También lo interrogaron sobre cómo reaccionó Rubio ante el contenido, a lo que respondió que se limitó a decir lo tomé, nada más, pero le ha entregado este documento. Y Marco Rubio, que por otra parte ha dicho que es muy probable que Donald Trump y Xi Jinping se reúnan próximamente. Ha hablado de esta posible reunión, no ha concretado la fecha, pero ha hablado de la posibilidad de esa reunión. Pues es muy importante, además de la reunión con Xi Jinping, esa entrega de documentos que acreditan que el régimen de Kiev está llevando a cabo actos o intentos de actos de supremacía étnica. El cómo se está actuando con respecto a las minorías de etnia rusa, que bueno, lo de minorías es un decir, porque ganaban las elecciones una tras otra, y que obviamente Estados Unidos se tenga que dar por enterado de lo que está haciendo Ucrania, no está de más. Alguien podría decir, bueno, es innecesario ese acto. No, está muy bien. Es decir, oficialmente ya el gobierno estadounidense no puede ignorar lo que está haciendo Ucrania dentro de su país. Hasta ahora igual es que no veían los telediarios o simplemente que las noticias no llegaban a los telediarios que veía Donald Trump. Pero ahora ya no hay ninguna excusa. Así es que es muy importante ese acto. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, pues Lavrov también ha respondido con palabras de Trump a la pregunta sobre el nuevo plan para Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respondió este viernes a la pregunta sobre el nuevo plan para resolver el conflicto en Ucrania utilizando las palabras del presidente Donald Trump. No se lo pienso contar, citó Lavrov las palabras de Trump. Quiero responder con las palabras de Donald Trump. No se lo pienso contar y esperen grandes sorpresas, dijo a los reporteros durante la cumbre en Malasia. Bueno, no sé si habrá grandes sorpresas, pero entiendan, hay cosas que no se comentan, continuó Lavrov
confirmando que se trató el tema de Ucrania y se transmitió la postura del presidente ruso Vladimir Putin. Asimismo, Lavrov ha comentado que Rusia va a hacer todo lo posible para evitar las provocaciones contra Pyongyang. El canciller ruso destacó el potencial del conflicto en la región, calificándolo de grave. Lavrov aseveró que Rusia hará todo lo posible para evitar provocaciones contra la República Popular de Corea. Y dijo que esas provocaciones podrían acabar mal. Sí, porque ya es público que Rusia y Corea del Norte tienen un tratado de ayuda mutua, de asistencia mutua, de defensa mutua. Y ya es conocido que Corea del Norte tiene armas nucleares. Pues que alguien nos diga qué pelito de Corea del Norte van a tocar los globalistas, porque tocarle un pelito a Corea del Norte ahora supone acelerar hacia una guerra termonuclear, sí o sí. O sea, estos días se ha venido hablando de la diferencia de trato que hay diplomático entre Irán y Corea del Norte. A Irán le están continuamente provocando y a Corea del Norte lo han quitado del foco ya. ¿No os habéis dado cuenta de que ya no hablan de él? Antiguamente veíamos a Estados Unidos día sí, día también, hablando de amenazas de Corea del Norte o que se amenazaba a Corea del Norte. Bueno, pues han acabado las dos cosas. Ni ya le amenazan a Corea del Norte, ni ya nadie es amenazado por Corea del Norte. ¡Qué casualidad! Porque Corea del Norte está amenazando ahora lo mismo que amenazaba antes. Lo mismo. Pero ya nadie dice nada. Antes no amenazaban, pero nos lo inventábamos. Uy, Corea del Norte es un peligro. Oye, pues el peligro se acabó. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a la magia de las armas nucleares, queridos magos. Y encima de un tratado de asistencia o de ayuda mutua o de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte. Pues, queridos, que vaya tomando nota Irán de cómo se hacen las cosas, porque Corea del Norte le marca el camino. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, vamos con la siguiente, porque Macron, en concreto la coalición de los dispuestos, ya sabéis que se ha reunido esta semana y hemos tenido una reunión prácticamente de 31 integrantes, pues el contingente de la coalición de los dispuestos podría comenzar a desplegarse en Ucrania en cuestión de horas tras la firma de un posible alto el fuego. Bueno, yo no sé dónde sacan este alto el fuego, pero Macron ha revelado el plan para el envío de esas tropas y ha permitido que el despliegue de tropas en Ucrania se lleve a cabo tras un posible o futuro alto el fuego. Emmanuel Macron autorizó el envío de tropas a Ucrania, declaró que un contingente de tropas de los países participantes en la coalición de los dispuestos podría desplegarse en Ucrania inmediatamente después del alto el fuego. Según el líder francés, se ha elaborado un plan que los países occidentales que apoyan a Kiev están dispuestos a implementar el día en el que se lleve a cabo este alto el fuego. Una coalición de 30 estados garantizará el alto el fuego aéreo y marítimo, señaló Macron. Añadió que la coalición brindará asistencia para la recuperación del ejército ucraniano. Rusia, dice aquí otro artículo, está decepcionada porque no se están teniendo en cuenta sus señales sobre el posible despliegue de militares extranjeros en Ucrania. Por supuesto, el despliegue de contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano cerca de nuestras fronteras es inaceptable para nosotros, comentó Peskov. Así comentó las declaraciones de Emmanuel Macron sobre dicha disposición. No, veremos, siguen otra vez RQR con ese despliegue de tropas occidentales si hubiese alto el fuego. Donald Trump sigue jugando con fuego. El directo que hicimos ayer, Miguel y yo, con vosotros, tuvo menos repercusión porque tratamos temas que son especialmente sensibles. Sobre todo, la autoeliminación en la cárcel del señor de la isla. Pero es que ya hay en el programa de Tucker Carlson, si miráis el canal de Tucker Carlson, ya tenéis consideraciones a ese respecto más que reveladoras, de cómo Donald Trump se está bajando los pantalones en todo lo que prometió y que podría ser mínimamente delicado. Claro, él salió elegido porque lo que prometía era delicado, era audaz, levantarle las faldas al sistema, acabar con el establishment, poned lo que queráis. Era audaz. Pero ahora, cuando hay que adoptar las medidas, se está haciendo caquitas. Y otro de los indicios es lo que estamos viendo
al respecto de las provocaciones a Rusia. Donald Trump solo tenía una salida: el denunciar claramente la farsa de la guerra, pero además, porque esa farsa la ha denunciado, ser consecuente. Si esa guerra nunca se debió accionar, Donald Trump debería estar públicamente señalando a los congresistas y senadores que, incluso siendo de su partido, están accionando en favor de esa guerra. Véase Lindsey Graham. Y sin embargo, lejos de señalarles, se está viendo totalmente superado por la presión que estos establecen. Y eso, lógicamente, lo detectan los belicistas europeos, y ahora que Donald Trump avisa que el lunes va a hacer unas declaraciones importantes sobre Rusia, que todos suponemos que van a ser en tono negativo, inmediatamente todos los belicistas europeos, esa coalición de los puestos, inmediatamente ya salen, sacan pecho y continúan con sus planes de provocación a Rusia, incluyendo el envío de tropas a Ucrania. Línea que no es que sea una línea roja, es que es una línea, poner el color que queráis, porque van a ser objetivo prioritario de Rusia. ¿Qué va a hacer Alemania o Francia o Gran Bretaña cuando sean eliminadas esas tropas? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Decir que se les está atacando y que van a invocar el artículo 5 de la OTAN de defensa mutua? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues todo esto, esta situación se está complicando porque Donald Trump no sabemos si las declaraciones que realiza contra Putin son pactadas o no. Podrían serlo. Pero desde luego que no está sabiendo hacerlo bien, porque tenía que haber denunciado hace tiempo ya que en Estados Unidos hay un partido que está entre los dos partidos, entre el Partido Republicano y el Demócrata, un grupo, un partido, que es proguerra absoluta, no solamente en Ucrania, sino también en Oriente Medio. Y como no lo está denunciando, tiene que estar haciendo malabares día sí, día también. Así es que, amigos magos, vamos a esperar, porque ya vemos que los europeos están tomando nota de la debilidad de Donald Trump a este respecto. Si hubiera desde un principio denunciado todas las actitudes probélicas en Estados Unidos, por lo menos contra Rusia, ahora mismo ya no estarían accionando a guerras de aranceles contra quien ayude a Rusia, como ellos dicen. Pero como ha sido un cobarde, pues ahora tiene que estar haciendo declaraciones ridículas sobre Putin. El lunes veremos qué es lo que nos cuenta. Seguimos, Miguel. Bueno, Donald Trump, que ha anunciado que va a hacer una declaración sobre Rusia importante el lunes, una medida más de presión, y dice este artículo que Donald Trump abre el grifo militar para Ucrania con la llave de Biden en el marco de sus facultades presidenciales, y por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ordenará enviar ayuda militar adicional a Ucrania, informó Reuters. Para ese fin recurrirá a la Autoridad Presidencial de Retiro, la PDA, siglas en inglés, un mecanismo de uso frecuente durante la administración Biden que permite a la Casa Blanca transferir armas de las existencias estadounidenses sin la aprobación previa del Congreso, caso de emergencia. Este anuncio sigue a la declaración de Trump el martes sobre el envío de más armas a Ucrania y ocurre tras esa pausa parcial de los suministros. El nuevo paquete está valorado en unos $300 millones y podría incluir misiles defensivos Patriot y cohetes ofensivos de medio alcance, los GMLRS. El fondo total del que dispone esta PDA, esta Autoridad Presidencial de Retiro, habla de unos $3.860 millones en fondos sujetos a PDA y previstos para Kiev. En este sentido, Trump ha dicho que la OTAN va a financiar las armas estadounidenses para Ucrania y ha vuelto a hacer referencia a su decepción con Rusia. Estamos enviando armas a la OTAN y la OTAN las está financiando al 100%, declaró Trump en una entrevista a la cadena NBC. El secretario Marco Rubio es partidario o propuso a la Unión Europea transferir rápidamente a Ucrania los sistemas Patriot de sus existencias, comprando nuevos a cambio, ya que es más rápido que esperar a la producción y entrega de la fábrica. Y Zalugny, ya te doy paso, Alberto, ha solicitado algo muy particular. Solicitó un tipo de armamento a Estados Unidos. Ya ha dicho lo siguiente: el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, embajador de Ucrania en Gran Bretaña, Valery Zalugny, pidió a Estados Unidos que transfiera los misiles obsoletos que están sujetos a desmantelamiento. Estados Unidos cuenta actualmente con importantes arsenales de misiles
obsoletos o listos para su desguace, cuya transferencia a Ucrania podría ser una solución eficaz según su punto de vista. Habla de unos 170.000 misiles Hellfire de diversas modificaciones. Pues ahí está, Bueno, Alberto. pues ya vemos que la inteligencia británica está lo suficientemente introducida en el Pentágono como para saber al detalle qué es lo que se va a desmantelar y decirle a Saluzny que los pida. Bueno, veremos, porque hasta ahora parecía que la ayuda que iba a dar a partir de ahora Estados Unidos a Ucrania iba a ser defensiva. Parece ser que también va a ser ofensiva. Bueno, pues Donald Trump, si vuelve a la mecánica de enviar ayuda también ofensiva, ya no es que sea un bocazas por aquello de que lógicamente entendemos que en 24 horas no vas a terminar con la guerra. Es que estás accionando para que la guerra continúe. Cosa que sí es totalmente opuesto a lo que dijiste en campaña electoral. Veremos en qué queda todo eso, desde luego. Muy interesante, Miguel. Sí, señor. Bueno, la siguiente nos dice que el Kremlin está esperando precisamente esa declaración de Donald Trump que se va a llevar a cabo el lunes. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró el viernes que el Kremlin esperaba la gran declaración sobre Rusia prometido para el próximo lunes por Donald Trump. Estamos a la espera de la próxima declaración para entender lo que quiso decir el presidente Trump. Estamos registrando cuidadosamente todos los matices de los comentarios del jefe de Estado estadounidense. Trump, ya sabéis, en esa entrevista con NBC News, reveló que planea hacer una gran declaración sobre Rusia el próximo lunes. Veremos. Estoy decepcionado con Rusia, pero veremos qué sucede en las próximas 2 semanas. Pues sí, muy interesante. Estaremos muy pendientes a ver este lunes qué nos cuenta Donald Trump. Vamos, Miguel. Bueno, dice aquí Stigan, en concreto, es una información de este medio, que la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suministrar a Ucrania sistemas de misiles de defensa aérea Patriot implica la entrega de municiones, no de sistemas completos. Quizás piensen 10 plataformas de lanzamiento de misiles completamente equipadas. ¡Qué ganga! Pero aunque parezca increíble, aparentemente significa 10 misiles interceptores. Es decir, Claro. municiones. Es evidente, dice el artículo, que hay un doble juego deliberado en esta farsa. Y también, bueno, la Duma estatal ha revelado el motivo de la importante declaración de Trump sobre Rusia el lunes. Y dice la Duma estatal que Trump quiere derrotar a Rusia. Bueno, esto evidentemente lo dicen los ucranianos. Bueno, la noticia es muy interesante porque efectivamente estos días atrás surgía la duda de los 10 misiles interceptores. Claro, no estamos hablando de toda la batería, que es una barbaridad lo que cuestan. No, no. Los 10 misiles, que no está mal, 45 millones de dólares, pero con 10 interceptores no haces nada en Ucrania. Nada. Así es que veremos. Sí, señor Miguel. Vamos. Bueno, el círculo íntimo de Donald Trump cree que su cambio de enfoque sobre la guerra en Ucrania es una estrategia de negociación y no un giro hacia Kiev. De esta manera, Trump supuestamente envía mensajes codificados a ambos lados del conflicto de que todo es posible si no hacen concesiones. Y también se revela la respuesta de Putin a la presión de Donald Trump. Según New York Times, Putin está dispuesto a ignorar la presión de Donald Trump. New York Times, citando fuentes anónimas, informa que Vladimir Putin ignorará la presión del líder estadounidense Donald Trump y no abandonará los objetivos clave de la operación militar especial. Según algunas fuentes, debido a la superioridad de las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla, las autoridades rusas confían en que la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas podría colapsar en los próximos meses. Si es que no se está teniendo en cuenta la situación de Rusia. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. Rusia no va a ceder en nada, pero no porque Rusia sea muy rígida y, claro, no quieren dar ni esto. No es que, joder, los rusos no ceden en nada. No. Es porque ahora mismo a Putin se le está criticando, y además de manera masiva dentro de Rusia, por no haber sido más contundente en la guerra, lo cual ha llevado a morir probablemente del orden de unos 130.000 rusos. Y esas familias de los 130.000 chicos muertos están presionando para que no se ceda ni lo más mínimo. Es decir, mando a morir a mi hijo y ahora me entero de que tú no has conseguido todo lo que dijiste desde un principio. Eso no se lo cree ni el caso de la manteca, amigos. Y Donald Trump, hasta que no entienda eso, pues no va a estar en el lugar adecuado para tomar una decisión y que el conflicto finalice. Claro, no es que Putin no vaya a ceder, es que Putin no puede ceder, que es distinto. No puede ceder.
porque se lo comen en su país, con razón. Así es que, bueno, quien crea que es que, fíjate, el tirano Putin, que no cede, que no quiere la paz. No, Putin no tiene más remedio. Y ojo, porque lo que le están pidiendo a Putin no es ya que pise el acelerador en Ucrania. Lo que le están diciendo es, oye, que hay armas nucleares y ¿qué pasa? ¿Para qué las tenemos? ¿De Putin? Porque están muertas de risa y creo que hay bastantes. Así están en Rusia. Así es que vamos, para que venga aquí Donald Trump a decir que Putin tiene que ceder. En fin, Miguel, vamos. Bueno, pues vamos con más. Nos planteamos y nos plantamos ante un fin de semana muy interesante. Alaudinov hace duras declaraciones sobre Donald Trump. Fijaos, el subjefe de la Dirección General Político-Militar de las Fuerzas Armadas rusas ha declarado en el canal de Telegram que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es amigo de Rusia. Está tratando de hacer todo lo que sea beneficioso para Washington. Según el general ruso, el dueño de la Casa Blanca no puede resolver este o aquel problema con un solo clic e instó a no esperar que todo se arregle pronto. Palabras de Alaudinov. Y Zelensky ha hecho también nuevas declaraciones y ha exigido sanciones más duras contra Rusia tras los ataques a lo largo de toda esta semana que está sufriendo Ucrania. En Ucrania no hay silencio, escribió Zelensky. Añadió que se llevaron a cabo ataques con drones, misiles y aviones en las regiones de Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa, etcétera, etcétera. Es muy importante implementar todo lo que acordamos con nuestros socios el otro día en Italia. De hecho, voy a ver si puedo colocar un vídeo, Alberto, a ver qué tengo por aquí, de Zelensky. No sé si lo puedes controlar o si no lo pongo yo. Al estar en vertical no me va a dejar, pero bueno, más o menos lo voy a poder mover. Dice Zelensky, es importante que tras unas conversaciones muy constructivas y positivas con el presidente estadounidense, Donald Trump, tengamos todas las señales políticas necesarias para la reanudación del suministro de ayuda. Actualmente, a nivel de equipo, estamos trabajando para garantizar que todo llegue a Ucrania a tiempo. Y hoy se produjo un momento así. Usted mismo mencionó la parte estadounidense. Creo que es una señal del presidente Trump la presencia del general Kate Kellogg, enviado especial a Ucrania, y senadores estadounidenses. Es una señal positiva. Y estoy muy contento con ello. Es una señal de verdadera unidad. Espero con interés nuestra reunión con nuestros colegas estadounidenses sobre las sanciones. Creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Parece que hoy esperamos una decisión sobre el paquete 18. A ver, paquete 18 que se conoce que se refiere a las sanciones. Entendemos por qué hay una pausa, dice Zelensky, y entendemos que se levantará. Al menos Europa está asumiendo estas obligaciones, que se levantarán o que se impondrá. Se realizarán cambios en el embajador en los Estados Unidos, que sustituye a su embajadora. Agradezco a Oksana Markarova, actual embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. Si decido, y será próximamente, quien representará a Ucrania en Estados Unidos, es decir, nuestro embajador clave, será el ministro de Defensa Rustem Umerov. Esto sin duda provocará importantes reorganizaciones en el gobierno ucraniano. Hoy trabajamos a fondo en el tema de la financiación para drones, principalmente drones interceptores y todo lo necesario para interceptar ataques rusos, así como para nuestras capacidades de largo alcance. Hemos conversado con nuestros socios sobre la posibilidad de adquirir en Europa y Estados Unidos principalmente los paquetes necesarios con el armamento adecuado. Hemos proporcionado detalles sobre este paquete a nuestros amigos y esperamos su apoyo. Bueno, básicamente vemos que Zelensky nos está haciendo un inventario.
la destitución de la embajadora y el nombramiento de Umerov, sobre todo el nombramiento de Umerov, muy probablemente haya sido pedido por Estados Unidos. Y es que Zelensky necesita a alguien de absoluta confianza en ese puesto, pero Estados Unidos necesita a alguien de mayor perfil en ese puesto para poder influir en Ucrania de una manera más eficaz. Con lo cual Zelensky seguro que envía a Umerov, porque tiene más confianza en Umerov, ha sido su ministro de Defensa durante estos últimos meses, pero no se da cuenta de que a Estados Unidos le interesa tener ahí a Umerov, porque va a obtener mucha más información del régimen de Kiev, quienes están influyendo en las decisiones de Zelensky de manera efectiva y cómo de algún modo salvar toda su resistencia. Veremos si lo aprovechan o no. Queremos creer que sí. Veremos. Vamos, Miguel. Bueno, pues se revela también el plan preferido de Zelensky. La oficina de Zelensky revela su plan preferido para la resolución del conflicto y de ello nos habla precisamente una publicación de Azerbaiyán. Pablo Palisa, en una entrevista con una publicación azerbaiyana llamada Report. Este es el jefe adjunto de la oficina de Zelensky. Ucrania seguirá el plan de lograr un alto el fuego de 30 días como parte de la solución del conflicto con la Federación Rusa. Parece que lo están pidiendo a gritos. Ucrania está dispuesta a seguir avanzando según el plan del alto el fuego incondicional acordado con Estados Unidos en Arabia Saudita. Palisa evaluó el actual estado de la resolución del conflicto en Ucrania y calificó un alto el fuego sin condiciones previas como el plan preferido para la exrepública soviética. En este sentido, también Budanov ha hecho una declaración sorpresa sobre poner fin al conflicto en los próximos meses. El jefe de inteligencia ucraniano, Kirill Budanov, afirmó que considera realista lograr un alto el fuego en los próximos meses. Habló con Bloomberg al respecto en una entrevista y según el jefe de inteligencia ucraniano, es realista lograr un alto el fuego mucho antes de que finalice este año. Añadió que no es difícil, pero para ello se necesitan al menos 3 partes, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, y expresó su confianza en que Kiev logrará este objetivo, Alberto. Veremos. Budanov, que ya ha sido muy sincero cuando ha declarado abiertamente que va a haber que ceder territorios, estamos hablando de un ministro muy cercano a Zelensky, ahora nos está diciendo que habrá un alto el fuego. Veremos si es tan preciso en eso. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, Keith Kellogg, alias Don Pimpón, enviado a una larga misión en Kiev en medio de las promesas de Donald Trump. El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, anunció que llegaría a Kiev el lunes y pasaría una semana en la capital ucraniana. Esta decisión coincidió con la promesa de Trump de sorprender a Rusia, entre comillas, y emitir una importante declaración el lunes. Estaremos en Kiev el lunes, estaré allí toda la semana, dijo Kellogg a un periodista. Bueno, pues vamos a ver, va a estar una semana entera. Veremos a ver. Veremos lo que da de sí. Sí, señor Miguel, vamos. Medvedchuk cree que Donald Trump está repitiendo el camino político de Zelensky. Víctor Medvedchuk, líder del movimiento Otra Ucrania, ha afirmado que el presidente Donald Trump está empezando a repetir la trayectoria de Zelensky. En su opinión, es un camino muy peligroso tanto para el presidente de Estados Unidos como para el mundo entero. Bueno, pues esas declaraciones de Medvedchuk. Sí, señor. Venga. Kiev, hay aquí una noticia de un medio alemán, de Süddeutsche Zeitung, que solamente dice que tiene 2 opciones para evitar un avance de las tropas rusas. La primera es una retirada operativa organizada que requiere tiempo, logística y voluntad política. Y la segunda implicaría la evacuación al territorio más allá del Dnieper, si no se puede mantener el frente. Esto significa reconocer la pérdida de la parte oriental del país. Bueno, pues sí, sea lo que sea que decida el MI6 para Zelensky, va a suponer pérdidas seguro. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, Kiev y Londres han firmado un acuerdo estratégico histórico que permitiría a las fuerzas armadas ucranianas derribar unos 260 Gerants al año. Tampoco me parecen tantos. No. Gran Bretaña ha aprobado oficialmente la financiación para un proyecto a gran escala para producir 5.000 misiles antiaéreos que serían utilizados por Ucrania para destruir drones rusos a largo plazo. El acuerdo correspondiente fue firmado por ambas partes en Roma el día anterior. Según la prensa británica, la producción de misiles se iniciará en las instalaciones de la compañía británica Thales, pero Thales es francesa, en Irlanda del Norte. Este artículo pues no está bien. Sí, si dijeran que es BAE Systems,
pero Thales es francesa, sí señor. Pero bueno, en cualquier caso, más ayuda, en este caso se supone que es defensiva, a ver cuándo termina, porque claro, cuando se habla de miles de misiles para, se tardan en construir mucho tiempo. Veremos qué ha pasado con la guerra para cuando lleguen esos miles de misiles para. Claro, en el momento en el que Rusia sigue machacando a Ucrania, las probabilidades de tú ir introduciendo material en Ucrania se van reduciendo. De todas razones, porque Rusia tiene el control de todas las vías de entrada y las va a atacar. Así es que veremos. Sí, señor Miguel. Vamos. Bueno, la siguiente nos habla, bueno, Orbán, que le muestra con dureza a Zelensky cuál es su lugar. Es hora de entender que no eres bienvenido en la Unión Europea. Orbán explicó a Zelensky que Ucrania no es bienvenida. Bueno, más escuchamos todos los días a Más Orbán en claro esta línea. imposible, desde luego. Sí, Y señor. la siguiente dice que la prensa europea ha destrozado la conferencia sobre Ucrania en Roma. Sin peso ni sentido, la prensa europea destroza la conferencia. La cumbre romana terminó, sobre la reconstrucción ucraniana, terminó en decepción. El italiano Il Fatto Quotidiano tachó el evento de falto de peso y significado. The Guardian subrayó que los avances del ejército ruso en el frente ensombrecieron el ambiente. Y la alemana Berliner fue más allá, calificó el encuentro de teatro y a sus asistentes de especuladores bélicos, cuestionando el verdadero propósito de la Unión. Pues ya está. Ayer lo planteábamos, lo dijimos. Cada vez que Ucrania se encuentra con una situación crítica en el plano armamentístico, se organiza una cumbre. Fue en su día la cumbre de la paz en Suiza. Claro, como aquello fue un fiasco, lo de Suiza, en el año 2023, pues ahora ya se espera poco de estas cosas. Pero es que la prensa ha dado un paso adelante y ya no es que se sienta decepcionada, es que lo critica abiertamente. Porque lo único que es, como bien nos ha dicho Miguel, es una cumbre para ver cómo demonios consiguen ayudar a Ucrania. Es decir, quién va a enviar las armas. Ayer os lo comentábamos. Las conversaciones petit comité de ese tipo de reuniones versan sobre si tú tienes unos Patriot, a ver si se los puedes mandar. No, que los necesito. No, pero venga, hombre, mándaselos, que Ucrania está apurada. De eso se trata. Con lo cual, la prensa que asiste al evento dice, pero bueno, ¿qué tontería es esta? Pues sí, amigos, es una auténtica tontería. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, una noticia que yo creo que a lo mejor te resulta interesante, Alberto. Kazajistán y Estados Unidos reforzarán su asociación estratégica. No estamos hablando de Azerbaiyán, pero bueno, Kazajistán que muestra su proximidad. No, es que Kazajistán es un país inmenso. Es justo, además, al sur de Rusia. Vamos a traeros el mapa. Fijaos, o sea, y lo bueno que tiene es que no tiene muchos habitantes, creo que son 20 millones, sí, 20,33 millones de habitantes, pero fijaos en el mapa la posición de Kazajistán. Espera un momentito, voy a sacar esta pestaña para que la podáis ver y la voy a compartir ahora mismo. A ver. Fijaos la posición, seguro que muchos la conocéis, pero mirad dónde está Rusia, mirad dónde está Kazajistán. Es decir, es frontera directa con Rusia, miles de kilómetros de frontera, ahí lo veis, ¿eh? Y bueno, tiene la ventaja de que es un país tremendamente despoblado, porque de hecho es más grande que toda Europa junta, o sea, toda la Europa occidental es más pequeña que Kazajistán. Pero bueno, tiene poca población afortunadamente y está situada estratégicamente de una forma, vamos, inmejorable, para buscarle problemas a Rusia. Lo otro sería meterte con Mongolia, que lo tienen muy complicado, porque Mongolia, para que luego digan que los territorios intermedios suelen tener problemas. Mongolia es un territorio intermedio entre China y Rusia. Dos países, China y Rusia, que solo se han empezado a llevar bien en los últimos años, que no les ha quedado más remedio. Pero históricamente se han llevado fatal Rusia y China. Sin embargo, Mongolia nunca tuvo ningún problema, se llevó bien con los dos. Aquí la única potencia que busca siempre dividir es Gran Bretaña y su primo el de Zumosol, estadounidense. Pero se puede ser un país justo en el medio de dos superpotencias y no estar teniendo que posicionarte con ninguna de las dos. El caso es Mongolia. Kazajistán ya empieza a deslizarse por el lado oscuro. Bueno, veremos para qué sirve, para qué la utilizan. Seguramente será una pieza importante en el futuro. Todavía parece muy prematura esa infiltración que estarán teniendo ya los servicios secretos británicos y estadounidenses. Veremos. Vamos, Miguel.
Bueno, y la siguiente es que Rusia va a restaurar la planta metalúrgica pakistaní de Karachi. También me parecía interesante. Según la comunicación de la legación diplomática de la nación asiática, el protocolo sobre la restauración y modernización de la planta de acero en Karachi ya se rubricó y con ello se reafirma la larga asociación industrial entre Rusia y Pakistán. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Bueno, Brasil que contraataca a Donald Trump en la guerra comercial. El presidente brasileño Lula da Silva advirtió este jueves que está dispuesto a imponer aranceles recíprocos del 50% sobre las mercancías estadounidenses si fracasan las negociaciones con el gobierno de ese país. Tenemos la ley de reciprocidad aprobada por el Congreso Nacional y sin duda primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación se aplicará la ley de reciprocidad. Si nos van a cobrar el 50%, les cobraremos el 50%, ha dicho Lula. Y Donald Trump, al respecto de los aranceles, ha anunciado también un arancel del 35% por represalias a Canadá. Hoy le ha tocado a Canadá el turno. Pues nada, ahí sigue con sus aranceles, veremos en qué queda todo. Ya hemos visto el rigor por el que se fijan los aranceles. Vamos, Miguel. Bueno, la Casa Blanca que ha publicado una imagen de Donald Trump vestido de Superman. Es que parece una película. Estoy viendo aquí la imagen, símbolo de la esperanza, verdad, justicia, al estilo americano Superman Trump. La Casa Blanca publicó en X una imagen de Trump como Superman. Está en X. Yo la tengo aquí. Pero al hilo de él, hablando de Super Trump, al hilo de el hombre de la justicia y de la paz, Donald Trump, que prometió desclasificar los papeles de la isla, Kash Patel, que hasta ahora había sido una figura muy honrada moralmente y lo habíamos traído así en la magia de la bolsa, ya nos está dando claros síntomas de decepción. Porque a Kash Patel se le ha preguntado por los papeles del señor de la isla. Y no ha tenido otra que contestar algo así como, pero bueno, a su entrevistador. Pero bueno, ¿usted cree que si yo supiera lo que hay en esos papeles no lo diría? ¿Usted cree que si yo supiera que en esos papeles hay algo que deba comentarse, no lo haría? Pues evidentemente no lo harías. Porque Pam Bondi, que es la fiscal general estadounidense, ya ha dicho que no puede hacerlo público porque eso generaría antisemitismo. Luego, clarísimamente, estáis ocultando algo. Y clarísimamente estáis vulnerando vuestras promesas electorales, que para Donald Trump son cosas del pasado. Pero bueno, usted me está preguntando por esto ahora, si ese es un tema pasado ya, pudiendo hablar de esta ley tan big, beautiful, ¿cómo puede ser que me estén preguntando por esto? Pues ni más ni menos, porque tú, durante tu campaña electoral, que no data de más allá de 9 meses, lo prometiste. Menos de un embarazo hace. Y ahora estás vulnerando tu promesa, intentando camuflarla bajo intereses mayores de, uy, ese tema no es nada interesante. Todo el mundo está pendiente de ese tema para ver cómo el Mossad israelí, por aquellas tretas vaginales, tenía enganchado de donde vosotros os imagináis a todos los políticos estadounidenses. Pero eso para Donald Trump no es relevante. Lo importante es hablar de su beautiful, absurda bill. Así es que, amigos magos, Donald Trump se ha bajado los pantalones. El que iba a cambiar las cosas, esto lo dice Adrián Celaya con razón, de Kai Center, fantástico canal, que el Donald Trump de esta administración cada vez se parece más al Donald Trump de la primera administración. Y es verdad.